Entonces, recapitulando lo que habíamos hablado, había mencionado acerca de la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y el elemento neutro. Esas propiedades fueron las que trabajamos el día de hoy. Entonces, hoy no vamos a terminar de ver el inverso y la propiedad distributiva. Cuando hablamos de la propiedad del inverso, vamos a decir que en la suma, ¿verdad? El concepto es el siguiente. La suma de los inversos es igual al elemento neutro. Esto es para la suma. Y en la multiplicación, la definición es similar. La multiplicación de los inversos es igual al elemento neutro. En estos dos principios es que nos vamos a basar. Entonces, tenemos acá el inverso. En tanto a la suma, por ejemplo, si tenemos el número 18, ese 18 es positivo. ¿Cuál será el inverso de 18? Para escribir el inverso de un número, lo que debemos hacer es escribir la misma cantidad, pero cambiarle el signo. A estos dos números, que son la misma cantidad, pero con signo diferente, en la suma se le conoce como inverso aditivo. Ese se va a conocer como inverso aditivo. ¿Y alguien me puede decir cuál es el elemento neutro de la suma? El 0. El 0, correcto. Entonces, al sumar estos dos inversos, el resultado es 0. Eso es lo que nos dice la propiedad del inverso. La suma de los inversos es igual al elemento neutro. Si tuviéramos menos 23, el inverso aditivo es el mismo número con signo diferente, más 23. Entonces, eso quiere decir, signos diferentes, ¿ah? 0. La suma de los inversos es igual al elemento neutro de esa. Y en la multiplicación, si nosotros tenemos, por ejemplo, el número 7, aquí no es en cuanto al signo, sino a la forma. El inverso del número 7, de un número entero en general, será el número 1 como numerador y la cantidad entera como denominador. Es decir, que entonces el inverso de un entero es una fracción. Repito, donde el numerador es el número 1, siempre, y como denominador, esa misma cantidad. Entonces, el elemento neutro de la multiplicación es el número 1. Entonces, si yo multiplico un número por su inverso en la multiplicación, ese resultado me va a dar 1. Y al inverso en la multiplicación se le llama inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo. Entonces, veamos, si tuviera el número 16. ¿Cuál sería
el inverso multiplicativo de 16. 1 sobre 16. 1 sobre 16. Y el resultado de multiplicar estos inversos es 1. Esto es cuando tenemos un número entero. Pero si tuviéramos una fracción, por ejemplo, que tuviéramos 3/4, el inverso de una fracción será la fracción inversa. Sí, o sea, también es otra fracción, pero los números son invertidos. Entonces, 3/4 por 4/3, esto es 1 porque son inversos multiplicativos. Y si tuviera la fracción 1/15, ¿cuál es el inverso multiplicativo de 1/15? 15 sobre 1. 15. Si nos damos cuenta, esta es la misma forma que manejamos en los números enteros, solo que está escrito al contrario, ¿verdad? Primero la fracción. 15 sobre 1, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que también el denominador 1, pues no nos hace algún cambio significativo. Únicamente el número entero es. Y ese también nos da 1. Entonces, esa es la propiedad del inverso. Ustedes me indican si ya lo copiaron o le tomaron captura para entonces poder ahora explicar la propiedad distributiva. Ya, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, profe. Bien, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver la propiedad distributiva. En este caso, pues la propiedad distributiva reúne a las dos operaciones. Por ejemplo, que tuviéramos la siguiente situación. Por conocimiento general, pues sabemos que este número 3 lo que está haciendo ahí es una multiplicación. Entonces aquí tenemos ya la unión de esas dos operaciones, de una multiplicación y, en este caso, de una suma dentro de ese paréntesis. Si lo trabajáramos de la manera usual, de la manera normal, entonces operaríamos lo que está aquí dentro del paréntesis, que sería 7 más 5, 12, y 12 más 2, 14. Después haríamos la multiplicación, que es 3 por 14, y eso nos daría 42. Entonces, ahora, aplicando la propiedad de la distribución, lo que nos dice la propiedad de la distribución es que es lo mismo, primero, repartir ese factor con cada uno de los términos que están dentro del paréntesis y luego sumar todos los resultados. Es decir, 3 por 7 más 3 por 5 más 3 por 2. Si ven, lo que hice acá fue a cada uno de estos números multiplicarlos por 3. Entonces realizo cada una de las multiplicaciones.
3 por 7 es 21. 3 por 5 es 15. Y 3 por 2 es 6. Y luego sumo los resultados y esto nos va a dar la misma cantidad. 21 más 15 es 36 y 36 más 6 es 42. Entonces, en cualquiera de las dos formas nos va a dar el mismo resultado. En esto se basa la propiedad distributiva. Y no necesariamente siempre va a estar ese número que va a multiplicar en la parte izquierda. Puede estar también al final, ¿verdad? Entonces, si fuera, por ejemplo, en este caso, entonces tendríamos 13 por el número que está multiplicando, que es 8, el signo, más 5 por el número que está multiplicando. Ahora realizamos la multiplicación, ¿verdad? Entonces decimos 13 por 8. Esto es 104. Y 5 por 8 es 40. Y 104 más 40 es 140. Esa es la propiedad distributiva. No sé si hay alguna duda. No, profe. No, profe. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con el programado. Yo espero pues que ya lo vayan copiado. Así todo pues con estas propiedades, más que la aplicación es saberla reconocer, ¿verdad? Son herramientas que nos van a servir al momento de estar realizando operaciones. Entonces vamos a continuar. Y entonces vamos a hablar de la ley de signos. Bueno, y entonces aquí pues está esta pequeña imagen. Y tenemos ahí, ya que estamos hablando, vamos a hablar de dos grupos. El primer grupo es para la suma y la resta. Cuando estamos hablando de signos iguales, nosotros vamos a referirnos a una suma. Y cuando los números tengan signos diferentes, nosotros nos vamos a referir a una resta. Y como los signos solamente nos van a determinar qué operación hacer, debemos de determinar el signo del resultado y dice que se copia el signo del mayor. Eso es respecto a la suma y a la resta. Bueno, ahora, cuando estamos hablando de multiplicación y división, la ley de signos no nos va a decir qué operación hacer, porque la multiplicación y la división ya tienen símbolos y formas específicas de expresar que hay una multiplicación o una división. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la ley de signos? Cuando los signos sean iguales, entonces nuestro resultado, nosotros diremos que es positivo. Y cuando los signos sean diferentes, el resultado será negativo. Si nos damos cuenta, pues tenemos que aprender a diferenciar. En la suma y en la resta, la ley de signos nos dice qué operación hacer. En la multiplicación y división, la ley de signos nos dice el signo del resultado.
Entonces, vamos a hacer algunos pequeños ejemplos. Si tuviéramos la siguiente operación. Menos 8 más 4 más 7 menos 6 menos 4 más 2. Muy bien. Entonces vamos a resolver esta operación. Y vamos a estar utilizando la ley de signos. Para facilitarnos vamos a trabajar en parejas. Entonces decimos acá. Menos 8 y 4. ¿Los signos son iguales o diferentes? Diferente. Entonces, a mí me dice que debo de hacer una resta. 8 menos 4 es 4. Y se copia el signo del mayor, entonces menos 4. La siguiente pareja también tiene signos diferentes, por lo tanto también es una resta. 7 menos 6 nos da 1. En este caso, el número mayor es el 7. Y entonces aquí llevará un signo positivo. El siguiente también es una resta, los signos son diferentes. 4 menos 2 es 2. Y como en este caso el número mayor, que es el 4, tiene signo negativo, entonces 2 es negativo. Continúo, siempre operando de izquierda a derecha. Y tengo acá, estos tienen signos diferentes, entonces se restan. 4 menos 1 es 3. Tenemos el signo negativo. Copio el otro número y por último hago esa operación. Como estos dos pues tienen signos iguales, entonces debo hacer una suma. 3 más 2 es 5 y se copia el signo del mayor, entonces ahí tenemos menos 5. Ese es el resultado. De esa manera entonces es que nosotros estamos aplicando la ley de signos. Recording in progress. Solo ahí Elizabeth creo que es. El micrófono, por favor. ¿Estamos claros ahí con esa operación? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Profe. Entonces, yo digo que ya la copiaron, la voy a borrar. Ahora vamos a hacer, en este caso, vamos a agregar paréntesis. Tenemos ahí la siguiente operación. Entonces, vean. En este caso, si ustedes miran, todos los números tienen un paréntesis, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos este tipo de operación, lo primero que vamos a hacer es eliminar el paréntesis, ¿sí? ¿Y cómo vamos a eliminar ese paréntesis? Vamos a aplicar una ley de signos de la multiplicación. Bueno, nos vamos a fijar en los signos que hay fuera y dentro del paréntesis. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿esos dos signos son iguales o son diferentes? Son iguales. Entonces, como son iguales, la regla me dice que entonces ahí debe de quedar un signo positivo.
Entonces, primero marco positivo, más 15. El siguiente, ¿cómo son los signos? ¿Son iguales o diferentes? Diferentes. Entonces, a mí la regla me dice que si los signos son diferentes, ahí hay un signo negativo, menos 14. Entonces, y así me voy. Signos iguales, positivo. Signos diferentes, negativo. Signos diferentes, negativo. Signos iguales, positivo. Signos diferentes, negativo. Muy bien. Entonces ahora pues vamos resolviendo en parejas. Entonces, tal vez ya, solo voy a nombrar. 15 menos 14, esto es 1. Aquí en este caso pues es claro que debemos de hacer una resta y ese 1 va a ser positivo. Ahora, quité las otras parejas porque haciendo uso de las propiedades, yo quiero que me digan ustedes. ¿Será que entre estos números hay algunos inversos? Sí. Sí hay, ¿sí? Entonces, el hecho de poder aplicar la propiedad de los inversos, la propiedad del elemento neutro, muchas veces nos va a hacer más corto el camino, ¿sí? En este caso que no tenemos ningún signo de agrupación, entonces, yo noto que más 8 y menos 8 son inversos aditivos. ¿Qué pasa cuando operamos inversos aditivos? Su resultado es Pero 0. Y decir que es 0 es equivalente a decir que se cancela, ¿sí? Y también tengo acá este número más 5 y el menos 5. Estos dos también son inversos. Como son inversos, el resultado es 0, entonces yo también puedo decir que se cancela. Entonces miren, ¿cuál fue el número que me quedó? Menos 4. Entonces ya aquí la operación es más sencilla, solamente tengo que hacer más 1 menos 4, que es una resta, ¿verdad? Entonces 4 menos 1 es 3, copio el signo del mayor y entonces me queda menos 3. Así de esa manera. No sé si hay alguna duda respecto a la solución de esta operación. profe, Entonces, yo espero que haya logrado entender.